Estado, y a nuestro amigo el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y saludar también al ingeniero Sergio Agustín Morales Aguiano, secretario de Desarrollo Rural, y al maestro Jaime Flores Merlo, secretario de Educación en el Estado. Y quisiera iniciar resaltando el gusto que tenemos y que debemos tener todos en recibir a un grupo de jóvenes de sexto año de todas las escuelas públicas y privadas y de todos los municipios, que el día de hoy están aquí por ser quienes tienen las más altas calificaciones de quinto año, que obtuvieron un 10 completo y que en representación de todos los niños colimenses están en esta ceremonia cívica. Bienvenidos y bienvenidas. Se les ha premiado con un equipo tecnológico que les va a servir de mucho. Muchas felicidades. Comentábamos hace un momento que este mes es un mes de grandes efemérides porque celebramos, entre otras figuras de la historia mexicana y de nuestro estado, celebramos el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, de Octavio Paz, de doña Griselda Álvarez y por supuesto el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Y también tenemos en nuestras efemérides el celebrar una batalla el 2 de abril en donde el ejército mexicano derrotó al ejército invasor de Francia, que había, en colusión con la derecha y el conservadurismo mexicano, impuesto a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Día muy glorioso para nuestras almas mexicanas y también para la consolidación de nuestra soberanía nacional. Y yo quisiera, por la importancia, hacer un breve comentario de doña Griselda Álvarez. La debemos recordar como una gran luchadora de las causas de equidad de género, no solo por ser la primera gobernadora del estado, sino por lo que representó en esa lucha por la igualdad y también por preservar y fortalecer la literatura mexicana. Doña Griselda fue un crisol de muchas virtudes y la del servicio público es una de ellas. Por eso, como digna representante de la mujer colimense y de las mujeres de México, llegó a ser la primera gobernadora del estado de Colima, la primera gobernadora en la historia de México, y de esa manera abrir una etapa más en la lucha que las mujeres de nuestro país a lo largo de la historia han tenido que librar para conseguir la plenitud de sus derechos políticos. Y también quisiera hacer un comentario sobre Emiliano Zapata, en su centenario de su sacrificio. Hablar de Emiliano Zapata no es
Un tema de retórica no es un tema de concursos de oratoria. Hablar de Emiliano Zapata es hablar sobre el origen y el destino de una de las luchas del pueblo mexicano, la lucha por la tierra. Hablar de Emiliano Zapata es remontarnos a las luchas de las comunidades indígenas que habían sido despojadas de sus tierras comunales. Hablar de Zapata es hablar de esa lucha de cuando nuestros pueblos indígenas fueron sojuzgados por el Imperio Español y que nos convirtieron durante 300 años de colonialismo, nos convirtieron en una nación depauperada. A los indígenas de nuestro país los convirtieron en servidumbres de haciendas, de ranchos, una nación sojuzgada. Y hablar de Zapata es el grito libertador de los pueblos indígenas por salir de esa situación injusta, pero también de recuperar sus tierras comunales de las que habían sido desposeídos. Hablar de Zapata es buscar la emancipación de nuestros campesinos que vivían una situación de peonaje en las tierras y labrando las tierras de los grandes hacendados. Una situación parecida en muchos temas al esclavismo, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación, solamente nacían y tenían como destino labrar la tierra en donde servían de peones. Por eso, recordar a Zapata es recordar a quien encabezó al grito de tierra y libertad, encabezó una de las luchas más profundas del sentimiento mexicano, el derecho a la tierra, que la tierra sea de quien la trabaje. Ese es el mensaje que dejó y el legado posterior de Zapata. Zapata fue origen de la Revolución Mexicana también, junto con Madero, junto con Villa y junto con una pléyade de hombres que iniciaron el 20 de noviembre de 1910 la gran Revolución Mexicana, que nos dio un cambio de régimen y nos dio el derecho a que México pudiera ser una nación independiente. Por eso debemos recordar siempre con profundo respeto a Emiliano Zapata, que como todas las revoluciones, a veces las revoluciones devoran a sus propios hombres. Y no fue Emiliano Zapata un caso ajeno a lo que sucedió con otros próceres que iniciaron la Revolución Mexicana. La traición, el engaño de Guajardo, quien había hablado y dicho que se iba a unir a Zapata en Anemecuilco el 10 de abril, lo asesina, lo mata, haciendo perenne a Emiliano Zapata como uno más de los mártires de la Revolución Mexicana. Zapata debe vivir no solo en el fondo de los corazones de los campesinos que hoy gozan de parcelas y créditos y una serie de beneficios, no solo por los cambios que se dieron posteriormente en nuestro país después de la Revolución, sino que deben de reconocer en Zapata a ese líder agrarista que hizo posible la reforma agraria. Pero también quienes ya nacimos en centros urbanos
debemos recordar que este país es del México posrevolucionario y que Zapata fue uno de los orígenes de la revolución, y en mucho debemos nosotros a los revolucionarios que lograron triunfar en ese movimiento armado, que lograron en la Constitución del 17 crear el destino de nuestro país, y que ese destino, este tipo de gobierno, nuestra cultura, nuestros derechos laborales, nuestros derechos a la educación, nuestros derechos a la salud, nuestros derechos a la vivienda, son producto no solo del constitucionalismo, sino de la lucha armada, donde Zapata fue importante iniciador e impulsor. Por eso debemos recordarlo como un formador de este gran México en el cual vivimos hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, amigos de Archivo Digital, este fue el mensaje de Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, aquí en esta ceremonia cívica mensual correspondiente al mes de abril. Continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital.